abogadas que están allí trabajando activamente en la defensa de los derechos de las mujeres desde diferentes espacios, desde la educación, desde lo social, desde lo político, también desde el sector salud. En este momento estamos en entrevista con Iris de Franca, ella es dirigente político independiente. Estamos hablando de todo esto que tiene que ver con la participación de la mujer en la política, ya teniendo unas elecciones en puerta el próximo 25 de mayo. Pero también eres abogada, Iris. Entonces vamos a hablar un poco también de esas cosas cotidianas que ves, para hablar directamente, de forma digerible, de esas cosas que uno cree que no es violencia, que uno cree que no se está violando ningún derecho, pero que son abusos y terminan siendo también ofensas contra los derechos de las mujeres. Por ejemplo, conocemos la violencia en el hogar, la violencia en el trabajo, pero desde las universidades también se viven diferentes tipos de violencias, algo en lo que has trabajado muy de cerca. Sí, así es. Tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hablando sobre precisamente el tipo de violencia que se ve dentro de las universidades digamos, con mayor frecuencia, pero que, como dices, ha sido tan normalizada que muchísimas veces, pensamos que es algo cotidiano y que forma parte de la vida universitaria, como lo es el acoso y sobre todo el acoso sexual, ¿no? Que lo hemos visto de compañeros e incluso de profesores. Se han tenido muchísimos casos o se han, denunciado en las redes muchísimos casos de profesores que solicitan, favores sexuales a cambio de pasar notas, de no llevar a un alumno a reparación, entre otros. Quizás eso ya sería la violencia evidente, pero hay otros casos donde se hace de manera sutil y te dicen, bueno, no, lo que pasa es que tú eres muy sensible. Sí. Lo que pasa es que tú eres delicada. Yo le decía a Lo que pasa es que uno no se puede jugar contigo porque eres problemática, pero hay una violencia sutil también y constante en esos espacios. Entonces, ¿cómo ver esas pequeñas señales de qué es violencia y qué no? Yo les decía a los estudiantes ese día, les hacía un ejercicio y les preguntaba, bueno, usted, por ejemplo, ¿le han solicitado fotos de contenido sexual o inclusive fotos sin usted pedirlo? Porque, digamos, hay algo que se utiliza, que es una herramienta que se utiliza mucho en la juventud, que son los celulares, y, por allí también se generan ciertos tipos de violencias que hemos normalizado. Le han pedido fotos sin que usted las haya ofrecido o le han enviado alguna foto de contenido sexual sin que usted la haya pedido. Muchísima atención con eso, porque el envío de recibir fotografías sin haberlas solicitado también es una forma de violencia. Y sucede en lo cotidiano y pareciera ser un chiste de mal gusto. Entonces, no, contigo uno no se puede jugar, o eres problemática. Hablabas de esos casos también fuera de cámara. O eres muy intensa, o eras jugando. Y entonces, bueno, como es el lenguaje de los jóvenes, tú lo normalizas. Bueno, está bien, era jugando, el chamo no me mandó más fotos, me mandó una y cuando yo le dije que no, eso es una forma de violencia. También les decía, por ejemplo, una actitud que hemos normalizado mucho en la vida estudiantil, y yo lo sé porque yo pasé por la universidad y vivía todas esas etapas, es los compañeros que te agarran, ¿no? Los compañeros que pasan y te dan de repente una nalgada o te agarran por la cintura sin tú haberles dado permiso ni consentimiento. Eso es una forma de violencia, eso es una forma de acoso, porque no es un juego, y mucho menos si tú no has generado la confianza o no existe la relación con tal intimidad para que eso ocurra. Iris, pero tú como abogada, hablábamos fuera de cámara de que quizás hay cosas que no parecieran ser tan graves como para ser denunciadas, pero ¿en qué punto quizás ese juego de que alguien a quien no le has dado confianza te tome por la cintura, en qué punto puede ser denunciado? ¿En qué punto se convierte ya en un motivo para asistir a las autoridades? Yo creo que lo primero, la constancia, ¿no? La constancia, es decir, el que ocurra una y otra vez, y aunque tú des un freno y digas, mira, no me gusta esto, siga ocurriendo. Creo que eso es uno de los primeros hechos, pero además yo creo que toda acción que te genere un malestar físico, emocional o psicológico amerita ser denunciado, porque cuando hay un daño a tu persona, pues es una acción que no debes normalizar. Denunciado, bien sea en el caso de la Universidad Central, ellas tienen protocolo de violencia interno, bueno, bien sea a las autoridades
de la universidad o bien sea ante los organismos de recepción de denuncia. Yo siempre recomiendo, en los casos de que exista protocolo de violencia interno en la institución, yo siempre recomiendo que se haga una denuncia, como le digo yo, en doble banda, ¿no? Denuncias ante las autoridades, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela, pero también realices la denuncia ante los organismos del Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces la sanción establecida dentro del protocolo de violencia es poca para el impacto que esa acción pudo haber tenido. Por ejemplo, los comentarios sexualizados, ¿no? Yo les decía a las muchachas, esos comentarios que hacen constantemente sobre las partes de tu cuerpo tus compañeros de clase. Ay, no, es que eres tetona, es que eres flaca, es que eres gorda, es que eres alta, es que eres esto, es que eres aquello, que se convierten, que además te etiquetan, ¿no? Que además te etiquetan y todo el mundo entonces en el salón te dice de esa forma. Esos son comentarios que tienden a vulnerar y a impactar en el autoestima y en la psicología de la mujer. Entonces es allí cuando tú te das cuenta que sí, que efectivamente generó un daño y que ese daño, la única forma de generar un poco de bienestar no solo es buscando ayuda psicológica, sino también estableciendo justicia ante el hecho y una sanción ante quien lo realice. Iris, hablábamos temprano del tema de las etiquetas, de que te catalogan de problemáticas si reclamas tus derechos, si exiges lo que corresponde, el respeto que corresponde. Pero hay otra etiqueta también, sobre todo en jóvenes, y no sucede solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, de que quien denuncia, entonces luego es segregada de su grupo, es señalada, es como la desconsiderada, es la que excedió los límites. Entonces, esa persona empieza también a vivir un proceso de aislamiento. Por ejemplo, en el caso de Venezuela existe acompañamiento por parte de las autoridades para esa persona una vez que ha denunciado, sea violencia doméstica, sea algún tipo de agresión, sea algún tipo de violación de sus derechos. ¿Existe ese acompañamiento posterior para la persona que quizás va a ser segregado o quizás va a sufrir un impacto psicológico, como lo decías? No, por parte de las autoridades no, y debo decir con muchísima responsabilidad que los primeros que revictimizan a las mujeres son las mismas autoridades. Es decir, yo, por ejemplo, tuve un caso reciente, un par de casos conocidos recientes, en donde la mujer fue a denunciar unos golpes y le preguntaron, bueno, que por qué seguía con esa persona si esa persona la maltrataba. O por qué te dejaste grabar si tú sabías lo que podía pasar. O por qué andabas de noche con esa minifalda o vestida de esa forma si en casos de abuso sexual, ¿me entiendes? Entonces las autoridades, los organismos de recepción de denuncia, lamentablemente no tienen formación. En este país es raro encontrar un funcionario con una formación, una perspectiva de género, que sepan atender a las Es decir, a las víctimas. Existen las leyes también y existen diferentes jornadas de actividades que encabeza el Ministerio Público en esta materia, pero ¿crees entonces que lo que hace falta es formación y sensibilización directa en el funcionario? Eso no basta, tienes que sensibilizar al funcionario, porque el funcionario viene con unos estereotipos, con una crianza machista, cultural, de muchísimos años, en el que se crió en su hogar, y por supuesto eso lo va a replicar, muchas veces sin querer hacerlo, o sea, sin querer lastimar a la víctima, pero de forma muy inconsciente, pero lo van a hacer. Entonces, bellas las leyes, bellas las jornadas, todo está excelente, pero sin sensibilizar a los funcionarios, sin crear empatías en ellos, va a ser muy difícil que la víctima se sienta segura. Entonces, por el Estado o por los organismos de recepción de violencia, de denuncias, hay muy poca fuente de acompañamiento. Lo que encuentras más bien es una fuente de revictimización. ¿Quiénes hacen el acompañamiento en Venezuela? Las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, existe una organización en la cual yo tengo una plena confianza de su trabajo, que es ABESA, que además es una de las organizaciones más antiguas del país, que tiene acompañamiento psicológico para las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo. Y hay otras organizaciones que también la tienen, pero ella es esta es una organización que lo tiene de forma permanente, de las que conozco. Pero es un trabajo que hacen las redes de organizaciones, no es un trabajo que haga los organismos del Estado, lamentablemente. Iris, ya para finalizar, hemos hablado de la defensa de los derechos de la mujer, hemos puesto a la mujer en el papel de víctima de diferentes abusos, pero ¿qué pasa cuando en el caso de la sororidad hay abusos? Se cae en el extremo de mujeres que dicen, bueno, tal cosa, te voy a denunciar. ¿Qué pasa también con ese otro extremo donde las mujeres
se sienten demasiado empoderadas y terminan siendo ellas las que atropellan a las personas que les rodean, porque también es otro de los escenarios que ocurre comúnmente, ya para concluir. Bueno, en el caso de la sororidad entre mujeres, la sororidad no es un cheque en blanco. Muchas veces hablan de sororidad y creen que es una especie de cheque en blanco, que las mujeres tenemos que ser sororas a pesar de que no tengan principio la otra mujer o no. No, la sororidad debe ser sí un principio establecido para nosotras, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a fortalecernos en red, para no meternos el pie, para no sabotearnos, pero bueno, también pueden existir, así como hay hombres malos, hay mujeres malas. Es un tema de principios y de crianza, no es un tema de género, ¿no? Y cuando una persona pues es mala, por ejemplo, en el mundo de la política, bueno, ella es corrupta, entonces bueno, yo no la tengo por qué defender porque ella es mujer. Si ella es corrupta, pues igual como yo señalaría a un hombre corrupto, lo haría. No podemos caer en la complicidad, en los malos actos, apostando a la sororidad. Ahora, con respecto al tema de las denuncias o del uso de las denuncias para menoscabar los derechos, por ejemplo, de un hombre. Mira, de cada 100 denuncias, solo 10 son falsas. Entonces, es decir, estamos hablando de un 10% de denuncias falsas estadísticamente en el mundo. No podemos fortalecer, digamos, esa teoría de que hay muchísimas mujeres que usan la ley para dañar a un hombre. No, son pocas las mujeres que hacen uso de esa herramienta para dañar a un hombre o para dañar a los hijos. Lo que es que la violencia está tan normalizada que entonces vemos casos en donde nosotros creemos que no es violencia, que lo que la mujer está denunciando es una exageración. Pero realmente cuando tú te pones a revisar las características de esa relación, son relaciones violentas. Entonces lo que debemos es adentrarnos más a los conceptos de violencia, conocer más a fondo los tipos de violencia, y cuando dejemos de normalizarnos nos vamos a dar cuenta que quizás ese 10% de denuncias falsas en el mundo realmente son un 5% o quizás un 3%, porque los otros casos eran pues casos de mujeres que estaban pasando por un ciclo de violencia que estaba normalizado. Uno por allí que no tocamos, que está bastante normalizada, que es la violencia económica, esa de la dependencia que tiene la mujer, el hombre por ser el proveedor en el hogar, pero esto ya transgrede en otros escenarios. Gracias por acompañarnos, Iris de Franca. Muchas gracias a ti. Abogada y dirigente política independiente, iba a decir internacional, independiente.